Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a un nuevo análisis verbal, nuevo análisis de nuestro mercado local. Sí, gracias por estar ahí del otro lado. Volvimos, sí, con el análisis técnico de todos y cada uno de los activos de nuestro mercado. Así que, bueno, vamos a empezar viendo lo que nos dejó marzo, sí, yendo para atrás, y lo que nos está dejando abril casi a cierre de este mes también. Así que, bueno, pero muchas gracias por, bueno, ir sumándose a los nuevos, los que están ya hace tiempo. Bueno, también bienvenidos de nuevo a los videos, así que vamos a intentar retomar un poquito este trajín semanal que teníamos siempre de nuestro mercado local. Acuérdense, esta es mi visión particular de los mercados, nada de lo que decimos es ni recomendación de compra ni de venta, cada cual tiene que hacer su propio análisis, operar en consecuencia. Yo soy inversor individual y dueño de mercado de capitales, agente productor matriculado por la CNB, la matrícula 1315, y en este canal, en este pequeño espacio que tenemos para los inversores, para nosotros que hacemos análisis, ¿sí? Bueno, nuestro espacio para ir analizando tranquilos antes de que abran, ¿sí? Los mercados los lunes y, bueno, ir siguiendo nuestro Telegram y colaborar con el canal, lógicamente, dejando sobre todo el like, dejamos las vías para poder colaborar con nosotros, sumarse a la comunidad de Telegram, que ahora vamos a dejar, ¿sí? En la descripción también abajo, ¿sí? Y ahora cuando avancemos, cómo pueden hacer los nuevos que se van sumando a la comunidad, donativos en Mercado Pago, bueno, sobre todo dejar el like es importantísimo para ir creciendo, compartir si este contenido con quienes ustedes piensen también que puede ser de utilidad. Y si todavía no se sumaron al grupo de Telegram, bueno, bienvenidos a sumarse, es totalmente gratuito. Vamos viendo opiniones, noticias y vamos siguiendo los mercados día a día, más allá de este resumen de análisis que hacemos también los fines de semana, ya un poco más tranquilos, y nos buscan como grupo de conversación, canal Kevin Bosco en Inversiones Inteligentes. Dejamos también el enlace, como digo, en la descripción. Y bueno, mercado argentino, ¿qué nos dejaba marzo? Sí, porque bueno, venimos ya de un trajín de bueno, de varias semanas sin poder hacer estos no vivos, sí, porque estamos grabando este video, pero bueno, un Merval que en marzo, fíjense, nos dejaba rendimientos pero muy positivos, tanto en pesos como en dólares, en, bueno, alzas, sobre todo en pesos, Bima, Banco Francés, Superviel, Bima subiendo un 40% solamente en marzo, ADRs argentinos también fuertísimos, las energéticas y sobre todo los bancos, ¿sí? Galicia a la cabeza, casi un 20%, bueno, el SP bueno, nuestro SP Merval haciéndolo espectacular, un poco al tono de lo que estaba pasando también en lo que pasó en Estados Unidos, que sí lo fuimos compartiendo semana a semana. ¿Y qué es lo que nos está dejando ahora abril? ¿Sí? Porque vemos lo que nos deja marzo. Marzo, bueno, indiscutiblemente alcista. Ahora bien, ¿qué nos deja abril? Bueno, abril un poquito más mixto, aunque también bastante positivo. Fíjense en los activos en pesos, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver bancos y bolsas, haciéndolo bastante bien. Lo único macro, acá un poco más levemente negativo, casi un 4,8%. Sector industrial, un poco más rezagado, vamos a ver sobre todo Ternium y Aluar, sí son los que peor rendimiento, interesante, peor rendimiento por correcciones que tuvo estos dos activos. Puntualmente el resto, Loma y Mirgor haciéndolo bastante bien dentro de este sector. También lo que tiene que ver con la energía un poquito más rezagada en este mes que está pasando, y sector de bienes raíces y telecomunicaciones también un poquito más flojo, sacando Cresut. Cresut está teniendo una muy buena performance este último abril, así que también de destacar, y particularmente los activos medidos en dólares, bastante bien, sacando obviamente algún sector, particularmente el sector energético, con Edenor haciéndolo un poco más flojo, un 7% en caída, pero por ejemplo Cepu siendo la contracara, casi un 7% positivo. El resto de activos, sacando lo que tiene que ver también con bancos a la cabeza, bancos, bueno, veníamos hablando en meses anteriores cuál era el sector más atrasado, aparte de la energía, que era lo que lo venía haciendo espectacular, en esta parte buenísima, no buena, buenísima del ciclo, que ya empezamos no hace 2 años, hace ya bastante tiempo, aproximadamente a mediados, casi principios del año 2020, venimos con este cambio de ciclo muy positivo en el Merval, que vamos a ver si se puede llegar a dar una continuidad en este sentido. Y vamos a ir de lleno hacia lo que tiene que ver con los gráficos, que para eso venimos, y con un Merval medio en dólares que no estamos tan lejos de máximos, 1802 puntos, estamos en los 1179, y ustedes me dirán, ¿cómo que no estamos lejos de máximos? Queda muchísimo camino por recorrer. Bueno, ya venimos con todo esto recorrido, ¿sí? A eso me refiero. Desde marzo del año 2020 empezamos
con esta sucesión de máximos y mínimos crecientes del Merval medio en dólares, y ahora con una fuerza espectacular del precio, cerrado el gap de las PASO para el Merval medio en dólares, los 1046 puntos también, que eran máximos de julio del año 2019, y ahora casi no nos quedan resistencia, sacando los 1309, algún máximo de mayo del 2018, y de junio del 2018 en 1234, que nos estamos frenando casi en esos niveles. Veremos ahora si es capaz de nuestro Merval medio en dólares de romper esos niveles y seguir con esta evolución espectacular. Sí, aunque, bueno, viéndolo en el corto plazo, no le vendría mal una corrección, quizá niveles de la media hoy pasa por los 907 puntos, o niveles FIBO de todo este último tramo alcista, particularmente los 841, el 38.2 y de largo plazo los 605 puntos para un Merval medio en dólares que la verdad que está fuerte, está alcista, casi sin correcciones las últimas semanas. Las últimas semanas fueron, incluso el último mes, ¿sí? Fíjense, desde marzo tuvimos toda esta gran subida, en abril una pequeña corrección y bueno, ahí después nuevamente está ahora intentando ir a atacar máximos en los 1223 puntos en el Merval medio en dólares. Mercados fuertes, mercados alcistas, por ende, lo que quizá íbamos leyendo de que caía el Merval o que, bueno, evidentemente no es la realidad de lo que estamos viendo en el gráfico. Tenemos todavía, al menos por el momento, una bolsa muy fuerte, una bolsa que lo sigue haciendo bien y sigue estando fuerte, no desde a 1, 2, 3 semanas, sino hace 3 años y medio casi aproximadamente, o casi 4, ¿sí? Desde el año 2020. Así que a seguir un poco la tendencia que es la que manda, tendencia alcista también en lo que tiene que ver con nuestro Merval medio en dólares. Y arrancamos con el recorrido. Primero vamos con Aluar. Este fue uno de los sectores un poco más correctivos, aunque claro, ¿sí? Después de un rally brutal que tuvimos desde septiembre, ¿sí? Desde septiembre del año pasado, en donde fíjense, casi sin correcciones, fue una subida muy pero muy vertical, muy fuerte hacia máximos de toda su historia, en Aluar en 1.300 pesos aproximadamente, máximos y mínimos decrecientes, activación de un triángulo bajista. Es verdad que el objetivo invita a pensar que podríamos llegar a tener quizá una corrección un poquito más importante, incluso por debajo de niveles FIBO de este último tramo alcista, que podría complicarse así un poquito la mano en caso de quebrar esta zona de soportes. Estamos hablando de niveles de los 608,87 pesos. Y la media, que está ahí cerquita, es verdad, el timing técnico ahora no es tan malo, esa es una realidad, porque venimos ya con correcciones desde máximos, al menos hacia niveles de la media, un poquito por debajo de la media de casi un 45%, ahora recuperando, pero bueno, el riesgo está en que tenemos el triángulo a la baja activado y el objetivo bajista hacia los 361 pesos. Veremos, en caso de que se llegue a dar, el primer síntoma de debilidad sería romper la media, quedarnos por debajo de la zona de la media, que hoy la media es el soporte más importante, 778 pesos, y el mínimo también de marzo del 2024, 699 para Aluar, que mientras mantenga esos niveles, la tendencia es muy fuerte y muy alcista, pese a este objetivo bajista que tenemos del triángulo, que bueno, mejoraría muchísimo en caso de quebrar niveles de 2140, toda esta zona de resistencia que también tenemos en Aluar, quizá ahí pasaría un poquito lo peor para seguramente retomar subidas después de haber tenido este apoyo en la media, que repito, sigue siendo esa zona de principal soporte. Podríamos llegar a ver una corrección o quizá un descanso un poquito más largo como el que ya tuvimos en estos niveles, sí, o particularmente después de las subidas de la pandemia, en donde sí, Aluar estuvo plano, prácticamente lateral, desde mediados del año 2020 hasta mediados del año 2021, casi un año, sí, lateralizando, consolidando sin romper máximos anteriores, y bueno, quizá oportunidad perdida en ese momento, para después sí seguir o retomar alzas muy fuertes del sector industrial. Momento interesante igualmente de este sector porque, claro, empezamos a notar noticias negativas, ¿sí? Las noticias llegan tarde, el precio probablemente ya tenga algo de eso descontado, así que a tener en consideración esto que estoy diciendo. Todos los principales indicadores tampoco tan extremados, así que acá lugar a tener un poquito más de precaución, sobre todo por esta estructura bajista que tenemos activada a nivel técnico, que veremos si la va cumpliendo, no por tenerla activada la va a cumplir, pero sí a prestarle precaución. Sobre todo pasaría lo peor de si mantiene la media, la zona de la media, y si rompe esos niveles del triángulo al alza, si ya descartando un poco la posibilidad de cumplimiento de esa estructura. Y vamos con bancos, vamos con francés BBVA, que bueno, impresionante la reversión que tuvieron los bancos
Perdón, tuvimos una pequeña interrupción. Seguimos con Banco Francés. Sí, seguimos, decíamos que, bueno, teníamos todavía una reversión, esa reversión que vimos en la parte del sector bancario y que ya veníamos hablando, sí, hace no un mes, 2 meses, sino que esa reversión empezó a darse casi a fines, mediados del año 2022, máximos y mínimos crecientes. Seguimos todavía en esa gran o esa clara tendencia de medio plazo, no digo ya de largo plazo, sino de medio plazo alcista en bancos. Hombro, cabeza, hombro invertido, que también habíamos hablado que se podría llegar a haber activado en francés en los 6,55. Se cumplió, sí se activó, rompiendo la neckline y bueno, de ahí con volumen la activó y la cumplió casi sin darnos momento, sí, momento de posible entrada. Si no aprovechábamos la ruptura de la neckline, sí que bueno, tuvimos algunas sesiones ya con la zona de la media como soporte, mínimos crecientes, particularmente los niveles de los 3,81 ahora, como claro soporte y niveles Fibonacci en los 6,87 y sobre todo los 5 dólares con 27 centavos. Resistencias, bueno, nos queda, atención a lo que voy a decir, recién máximos en los 10,99 para, ¿por qué digo recién? Porque queda muy lejos de los máximos de toda su historia, es decir, los bancos, ahora lo vamos a ver con Galicia, lo vamos a ver con Superviel, sí, con los activos en dólares de los bancos, que tenemos mucho recorrido por el camino. Si a diferencia de lo que ya viene pasando con el sector energético, bueno, con los bancos todavía nos queda bastante recorrido, ¿sí? Por ser un sector que todavía en dólares está bastante atrasado. 10,99 dólares al cierre del gap bajista de las PASO. Niveles de los 12,51 y 14,23 máximo de febrero del 2019 ya para ir a atacar máximos de toda su historia en 27 dólares. Tendencia alcista, el timing, ¿sí? Quizá no es el mejor, quizá habría que esperar alguna corrección a nivel del mínimo anterior. Pero bueno, mientras no perdamos la media, repito, y los 5 dólares con 27 centavos, con 0,2 centavos, no pasaría absolutamente nada. Estarían intactos los soportes de una tendencia de medio plazo alcista. Principales indicadores, bueno, acá sí, un poco más sobreexigidos, no en sobrecompra, pero tampoco estamos en sobreventa, es decir, ya venimos con una pequeña corrección para seguir subiendo y una tendencia fuerte en bancos, al menos sí, de francés, y no es la excepción macro. Ahora vamos a ver macro a continuación, porque es verdad que macro también está teniendo esta reversión, pero de una manera un poquito más vertical, ¿sí? Es decir, acá sí tenemos una recuperación bastante más violenta. ¿Por qué digo esto? Porque acá sí los máximos nos quedan en 137 dólares. Fíjense, tenemos todavía la parte del ciclo la mitad, o ni siquiera la mitad, ¿sí? De esta reversión. Máximos y mínimos crecientes. Acá tuvimos un hombro, cabeza, hombro invertido, ya con ruptura de la neckline en los 17 dólares con 30 centavos. De ahí una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Y la media, fíjense lo vertical que está la media a comparación de lo que tiene que ver con lo que vimos con francés recién, es decir, lejos también del precio actual, a hoy cotizando 51 dólares con 38 centavos, queriendo generar quizá algún banderín, ¿sí? alguna figura de continuación a nivel técnico, pero ya con la media un poquito más lejos del precio actual. No descartaría quizá alguna corrección con volatilidad en algún momento hacia los 32 dólares con 66 centavos, que pasa la media tendría que ser esos niveles de soporte dinámico, ahora también para Banco Macro. Niveles Fibonacci de este impulso alcista también, como claras zonas de soporte, 37,77 y sobre todo los 27 dólares con 0,8 centavos para Banco Macro, que de quebrar niveles de los 76 dólares con 89 centavos, nos queda algún máximo en los 85,27, estamos hablando de máximos de junio del 2018, y bueno, ahí toda la zona de los 115 dólares aproximadamente, junto con máximo de toda su historia en 137, a mitad de camino y, repito, acá ya la reversión ya se está dando, ya no estamos recién empezando a verla en bancos, sino que ya la estamos viendo desde el año 2020, aproximadamente casi mediados en macro, desde mediados y casi fines del año 2022 para Banco Macro, que la verdad que lo viene haciendo bastante bien, aunque repito, bueno, ya venimos con este movimiento bastante extendido. El RSI el día viernes pasando de niveles de 50, acá no tenemos los indicadores tan sobrecomprados o tan cerca de la zona de sobrecompra, cosa que bastante positivo y que mientras se mantenga así podemos ver alguna consolidación, pero con una tendencia alcista fuerte y que con espacio, repito, sector atrasado, sector que podría todavía tener un movimiento o seguir, mejor dicho, este movimiento alcista que lo estamos viendo, por ejemplo, también en Banco Macro. Y nos vamos con BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos, también, sí, muy alcista, muy fuerte, acá casi sin correcciones. Por eso digo que llamaba un poco la atención
Quizás esto de estar escuchando de que hubo caídas espectaculares o muy fuertes en algunos activos de la bolsa argentina, sacando quizás parte del sector industrial, que lo vimos que en pesos tuvo una corrección bastante interesante, lo vimos también a nivel rendimiento cuando arrancábamos el video, pero bueno, no lo tenemos, por ejemplo, en este tipo de activos. Fíjense, Vima, hay un pasito de máximos, incluso a un pasito de los niveles de 1.609 pesos. La media, claro soporte, ¿sí?, del precio actual, 8.97 y algún mínimo creciente como el que dejó en los 951 para un activazo, un activo que sigue en tendencia alcista y que también a niveles Fibonacci tiene un soportazo por debajo de la media, ya de medio plazo en los 757 pesos, con 60 centavos para bolsas y mercados argentinos. Tendencia alcista, no hay ningún tipo de señal de reversión y la verdad que es un claro mantener para quien la tenga. Quien no, esperaría quizá alguna corrección, quizá niveles de la media o al menos alguna consolidación un poco más larga en el precio para recién ahí incorporarse con un timing un poquito mejor que el que tenemos ahora. Fuerza y momentum del precio muy bueno por estar muy cerca de máximos, pero el timing sí no es muy bueno para lo que tiene que ver puntualmente con bolsas y mercados argentinos. De todos modos, mantener para quien la tenga en cartera, quien está fuera, esperar correcciones y esperar en serio caídas, ¿sí? Por eso digo, mirando lo que está pasando con el mercado argentino y sobre todo para quien piensa que cae una semana o solamente miran las cuentas comitentes, creo que hay que acostumbrarnos, y lo digo en el buen aspecto, ¿sí?, empezar a acostumbrarnos a ver menos las cuentas comitentes y un poco más los gráficos. Creo que eso un poco nos va a sacar el sesgo subjetivo de lo que nosotros pensamos que está pasando a lo que realmente está pasando con el precio, ¿sí? Y seguir tendencias, ¿sí? No ponernos en contra de ninguna tendencia y entender que los mercados se mueven, ¿sí?, en impulsos alcistas, pero también correctivos. La bolsa tiene que caer y tiene que bajar en muchas ocasiones, así que también a tener en cuenta esto como algo particular, pero desde el gráfico, ¿sí? Así que empezar a acostumbrarnos, sobre todo para quien recién está empezando, como un pequeño consejo. Y nos vamos con Cepu también, arrancamos con el sector energético. Cepu la más atrasada, se podría decir, del sector energético, lejos de máximos de toda su historia, máximos en $19 con 68 centavos. Estamos en los $10 aproximadamente a la fecha, y la media, fíjense, hoy pasa por los $7 con 90 centavos, ahí cerquita de la zona de primer nivel FIBO, 38.2, y el mínimo anterior, que no llegó a testear la media, fíjense, pero fue esos niveles en los cuales tuvimos la corrección para dejar un nuevo mínimo creciente y otra vez superar el máximo anterior para seguir con una tendencia muy fuerte, muy alcista de máximos y mínimos crecientes, que todavía al menos se mantiene a la fecha y que lo viene haciendo espectacular. O sea, es un claro mantener como gran parte o casi todo del sector energético, pero esta sí es la que viene un poquito más atrás, la que viene un poquito más atrasada que, por ejemplo, Pampa o Edenor, como vamos a ver a continuación en un ratito. Y respecto a indicadores, sí, un poquito más purgados, sobre todo el estocástico, queriendo salir de la zona de sobreventa, el RSI por arriba de 57 y un MACD que quiere ahora dar compra por arriba de cero, pero una tendencia fuerte, alcista, con la media de soporte y mínimos crecientes también, junto con, bueno, el nivel clave, a nivel soporte, es el 61.8 Fibonacci, para ser exacto, los 5.59 ya de medio a largo plazo, que no tendríamos que perder para que este ciclo alcista todavía siga o continúe al alza, como lo está haciendo de una manera espectacular Central Puerto. Y nos vamos con Sociedad Comercial del Plata, que también creo que es el que nos invita un poco a reflexionar de las correcciones que estamos teniendo. Fíjense la tendencia de este activo y ustedes me dirán, bueno, estás viendo un gráfico en pesos, Kevin, esto no cae nunca, es siempre vertical y es siempre de la misma manera. Bueno, les recuerdo, si a los que recién están abriendo un gráfico en este momento o los que recién están empezando a analizar y escuchan esto que estoy diciendo, que no es así. Si los gráficos en pesos también caen y pueden caer años seguidos. Fíjense la caída que ha tenido Sociedad Comercial del Plata en pesos, también desde mediados del 2017, hasta en donde se pudo generar algún suelo allá por mediados, casi fines del año 2019. Costó muchísimo, inclusive después de la pandemia, recuperar y tener este rally en forma muy vertical. Sí hay que tener cuidado de dónde y entender de dónde venimos, ¿sí? Todo este rally que tuvo Sociedad Comercial del Plata, si bien todavía lo mantiene, hay que tener presente que la parte técnica nos va a salvar de no estar en momentos bajistas, en estos momentos en los que yo creo que hay que intentar evitar estar en el mercado argentino, en dólares o en pesos, lo que nos marca un poco el gráfico. Y lo que está pasando en este momento igualmente con Sociedad Comercial del Plata es una pequeña corrección a primer nivel Fibonacci del último tramo alcista, estamos hablando de los 90 pesos, para seguir intentar
ahora sí atacar nuevamente los máximos, que nos dejó en 122,31 centavos y, bueno, soportazos en la zona de la media, 76,22 y sobre todo los 70 pesos para el 61,8 de este último tramo, que, bueno, nos deja también algún hueco alcista en los 50,36 y una tendencia fuertísima. Todavía es un claro mantener, al menos hasta que el gráfico no muestre lo contrario. Quizás si existiría alguna consolidación o una caída a la zona de la media o una consolidación un poquito más larga, sería un timing interesantísimo para poder ingresar. No lo veo ahora porque estamos muy cerca de máximos, más allá de esta última pequeña corrección que tuvimos en Sociedad Comercial del Plata. Todos los principales indicadores un poquito más purgados, fíjense, el estocástico en 37 dando compra, no salimos de sobreventa, pero por algo se empieza, y el RSI en 54 ya por arriba de 50 con un MACD queriendo dar compra también por arriba de 0, así que Sociedad Comercial del Plata también, ¿sí? Ahora descansando un poquito con, bueno, después de toda esta subida terriblemente vertical, y bueno, todavía con una tendencia de fondo muy alcista que por el momento no se modifica para Sociedad Comercial del Plata. Y nos vamos con Cresud, activazo este que, bueno, lo traemos para compartir en su ADR, si ADR activo medido en dólares, que ha tenido unas muy buenas semanas, ¿sí? E inclusive, más allá de ahora algo que vamos a marcar a nivel técnico, cada vez más cerca, no digo más cerca del máximo de toda su historia, porque la verdad que queda bastante espacio, hacia niveles de los 18 dólares con 82 centavos, máximo de toda su historia de noviembre del año 2017. Estamos en 9 dólares con 23 centavos, pero como siempre decimos, la mejoría por algo empieza, ¿sí? Y la mejoría acá empezó cuando cerramos el gap bajista de las PASO y cuando íbamos a intentar atacar, estamos en eso, ¿sí? Los 9,68 centavos de dólar, fíjense, es la zona de obstáculo que le está costando ahora, junto con el máximo de abril del año 2019, en donde nos estamos frenando en este canal, un claro canal alcista para Cresud, y la zona de la media, atención, porque empezaba a ser al menos una clara zona de soporte dinámico. Bueno, ahora parecería estar respetándola con bastante claridad. Estamos hablando de los 7,99, la base del canal alcista, y el gap bajista que nos dejó también en 7,42, triple zona de soportazo de corto medio plazo, que no tendría que perder. ¿Por qué decimos esto? Porque en caso de perder esa zona nos activa un doble techo, se podría venir a una corrección un poquito más clara a nivel FIBO, de todo este último tramo alcista, en caso de perder este mínimos entre máximos, 7,64, nivel clave que no tendría que perder Cresud, que todavía está lejos, le queda la media y sobre todo el mínimo de los 7,61, 7,64, esos son los niveles a no perder y no cerrar el gap alcista para no tener algún deterioro, al menos en forma correctiva, que se profundicen las caídas como corrección, ¿sí? No quizás nada tan grave, pero en caso de perder este mínimo ya tenemos este objetivo bajista que se podría activar, 6,92 nivel FIBO 38,2 y sobre todo los 5 dólares, ¿sí? El 61,8 de todo este tramo alcista, de este gran impulso que está teniendo Cresud, activo fuerte, activo es verdad que venía haciéndonos dudar un poco, muy zigzagueante, sobre la media, pero que ahora parece estar tomando impulso con bastante espacio para seguir atacando los 11,54 y todas las resistencias que tiene por el camino hacia los 18,82. Veremos qué es lo que va pasando. La media de ese gap alcista que marcamos como claro soporte en el corto medio plazo para Cresud. Todos los principales indicadores, sobre todo el estocástico, fíjense, también dando compra y ya bastante purgado, cosa que me está gustando de varios activos que después de estas correcciones purgan indicadores para probablemente seguir al alza. RSI por arriba de 50 recién, tampoco estamos en niveles de sobrecompra, y un MACD dando venta por arriba de 0 todavía. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero buena perspectiva también para Cresud. El timing técnico no es tan malo, ¿sí? Pero esperaría quizás esa consolidación un poquito más larga para poder sumar. Y nos vamos con Cablevisión, ¿sí? Otro activo, otro activazo. Este también lo viene haciendo espectacular, lo viene haciendo muy, pero muy bien, pero ahora sí, en pequeña fase correctiva. Vamos a ver si es capaz de descansar un poquito más. Este también volvemos a hacer una breve reflexión para aquellos que recién estén comenzando con la bolsa argentina, aquellos que piensan que siempre todos los activos suben también en pesos, ¿sí? Bueno, no es cierto, ¿sí? Fíjense, 2018, caídas muy fuertes que tuvimos casi un año entero. Sobre todo lo digo para quien recién esté empezando y no pueda tener la posibilidad de ver al precio en pesos en algún momento por debajo de niveles de la media y teniendo a la media, que esto lo vemos de forma clarísima cuando a veces vemos un gráfico en dólares, pero en pesos no, y fíjense
que la media también actuaba como resistencia hasta que la podemos quebrar y empezaba a hacer soporte. Luego sí la quebró en la crisis, sí tuvimos, la pandemia, recuperación de la pandemia y también casi a mediados, fines del año 2020, otra caída bastante fuerte, sin perder mínimos crecientes que ya nos venía dejando Cablevisión, y después todo este último rally que tuvimos. Pero acordarse que la bolsa argentina también tiene estos periodos en los gráficos en pesos, ¿sí? Repito, porque más allá de hacer los dos análisis, el que quiera, obviamente acá no, no hacemos los de todos en pesos y en dólares porque estaríamos 5 horas, está claro, pero más allá de también hacer el seguimiento en dólares, que es totalmente válido, no olvidarse que los gráficos en pesos también en muchas ocasiones suele tener algunos periodos bajistas y los indicadores también son bastante fiables, sobre todo la media de 200 para saber qué es lo que está pasando con el precio y cuando deja de ser soporte para hacer resistencia, como lo vimos en esos periodos bajistas que tuvo Cablevisión. Y ahora sí, correcciones también a primer nivel FIBO 38.2, 3.550 pesos para Cablevisión. A nivel soporte un poquito más importante, los 2.522, junto con el gap alcista que dejó 1.923, pero la verdad que la evolución sigue siendo muy fuerte, muy alcista todavía de Cablevisión pese a esta corrección. En caso de quebrar esta directriz, el timing no es tan malo, inclusive entró un volumen negociado interesante en las últimas sesiones, aguantando caídas, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos un poquito más lejos de la media, pero en caso de quiebre de la directriz, el timing tampoco es tan malo, es quizás similar a esto último que pasó en enero del año 2023 hasta casi mayo, en donde de ahí tuvimos una recuperación y un rally bastante fuerte de Cablevisión, así que atención, en caso de quiebre de máximos decrecientes, los 4.574 y siempre y cuando mantenga mínimos crecientes y la media, interesante el timing técnico que podría darse en el corto plazo para Cablevisión también. Los principales indicadores en el medio, fíjense, un poco más la indicación neutra porque no tenemos ni sobrecompra ni sobreventa. Lo bueno es no tener sobrecompra, podría haber un poquito más de espacio, sobre todo en RSI, que recién salimos de la zona de 50. El estocástico tiene bastante más espacio igual para seguir al alza, así que, bueno, a seguir Cablevisión. Claro, mantener para quienes estén en el activo por mantener intactos los soportes y, bueno, el que quiere ingresar, esperar quizá alguna ruptura de directriz y mantener el soporte a través de la gestión de riesgo y la media como, claras indicaciones de soportes que no tiene que perder este activo para poder seguir al alza los próximos días, las próximas ruedas, las próximas semanas para también Cablevisión. Y lo que tiene que ver con Edenor, hace un ratito hablábamos de Cepu, vamos a hablar de Pampa en un rato más adelante, pero decíamos que Cepu era la que venía un poquito más atrasada junto con Edenor. ¿Sí? Vamos a ver a Pampa que está un poco más cerca del máximo de toda su historia y Edenor lejos, todavía muy lejos de los $62 con 82 centavos. 38,42 era niveles Fibonacci, 61.8 del último, de todo este impulso bajista. ¿Sí? Y ahora, en todo este tramo alcista, fíjense que tenemos la media como soporte, niveles FIBO, ¿sí? Una sucesión clarísima de máximos y mínimos crecientes. A este le costó un poquito más, a este activo, ¿sí? Un poquito más volátil, inclusive que lo que hizo Pampa, que nos dejaba ver al menos un precio utilizando la zona de la media de 200 como soporte dinámico. Bueno, acá le costó, fíjense los zigzagueos, hasta que la empieza a utilizar como zona de soporte y todavía la tiene, ¿sí? Lo tiene ahí en pantalla. ¿Qué pasó estas últimas semanas? Bueno, correcciones a la media, ¿sí? Venimos justo acá sí a testear la zona de la media y nos dejó también un gran gap alcista, gran hueco alcista este último mes, 11,59, pero hay que decirlo, no se modifica en nada la situación que ya venía teniendo Edenor, tendencia muy alcista, todavía se mantiene, al menos hasta que no pierda niveles FIBO de todo este último tramo alcista que hoy pasan por los 9,87, también por el gran gap alcista, repito, en los 11,54 y la media, que fíjense, hace de soporte en los 15,59, no deberíamos perderla, tuvimos ahí, estamos cerquita, está el riesgo quizá de perderla ahí, de empezar a tener alguna corrección un poquito más fuerte, no es el caso por el momento, directriz bajista también que pasa por los $20 aproximadamente, resistencias quedan muchísimas por el camino, los 22,16, máximos también de enero del año 2019 en 29,78, niveles FIBO 61,8 de todo el impulso bajista en los 38,42, y máximos de toda su historia recién en niveles de los $62 con 82 centavos. Parte de la energía que también viene con esta reversión, pero bastante atrasada a comparación, repito, de, por ejemplo, Pampa Energía. Indicadores sobrevendidos. Acá sí, me gusta la situación de indicadores.
inclusive el estocástico saliendo de la zona de sobreventa. Buena señal esta, dio cruce alcista ahí, sale ahora de la zona de sobreventa. En el corto plazo, gran señal a nivel técnico de este indicador. Veremos si acompaña el RSI, que todavía no pudo ponerse por arriba de 50. Un MACD por debajo de 0 también dando venta, todavía esté un poquito más atrasado, pero me gusta la señal del estocástico. Vamos a ver qué es lo que pasa. El timing técnico acá mejora un poquito, siempre y cuando mantengamos la zona de la media, ¿sí? Y soportes, sobre todo por el gap alcista que dejó en los últimos meses para lo que es Edenor, que, repito, todavía la tendencia alcista no se modificó en lo absoluto. Y nos vamos con la líder de los bancos, nos vamos con Galicia, ¿sí? Con este gran activo. Y digo gran activo porque nos dejaba también predecir un poquito lo que podía llegar a haber pasado hace unas semanas, así que compartíamos este hombro, cabeza, hombro invertido el mes pasado, mejor dicho, que fue cuando hicimos el último video del Merval. Compartíamos el hombro, cabeza, hombro invertido, que lo terminó activando, fíjense, cuando rompíamos la neckline, está aproximadamente en el precio de 18,43 centavos dólar, lo cumplía así, retesteo a la neckline y de ahí sí, vuelta otra vez a cumplir casi en 2 o 3 semanas la figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Ahora sí, es verdad, nos acercamos bastante más a intentar cerrar el hueco del espacio, que está aproximadamente en los 34,74 centavos de dólar, y tenemos ahí una zona de máximos también bastante relevante para Galicia, en los 38,79. Después de eso, únicamente nos quedan los 53 dólares y, bueno, ya muy cerquita a los máximos, en caso de estar en esos niveles, recién en los 73 dólares. Atención con eso porque estábamos hace no tanto cerca de los 10 dólares, ya estamos en los 30 dólares, ¿sí? Fíjense las subidas espectaculares que tuvo en dólares Galicia, que, bueno, con esta volatilidad que caracteriza al mercado argentino, que caracteriza también a los bancos argentinos, bueno, máximos y mínimos crecientes, activos que son cíclicos, pero que ya al menos la mitad de su ciclo, al menos yendo a ciclo anterior, parecería, no digo haberla cumplido, no sabemos a cuánto se podría llegar a extender el ciclo a nivel técnico en el que estamos, ¿sí? Hacia máximos nos queda bastante, ¿sí? Pero veremos si podemos superar esos máximos o en su consecuencia el ciclo se acorta y empezamos a tener después correcciones y cambio de tendencia. Acuérdense que en algún momento en estos activos la tendencia cambia, no hay que estar, ¿sí? Ahora es el momento de estar máximos y mínimos crecientes, la media ascendente en 19,37 y niveles vivo como soportazos, el 38,2, 21,91 centavos de dólar y los 15,68 para el 61,8 de este último tramo alcista para Galicia. Activazo, activo, es verdad que ahora sí tienen los indicadores un poquito más exigidos. El estocástico cerquita ahí de 71, en 65 el RSI. Y bueno, un MACD que intentaría dar cruce alcista, bastante errático, fíjense, pero muy por arriba de cero, así que indicadores un poquito más extremados, sí, a niveles de compra. Galicia, repito, una tendencia espectacular, mientras mantenga la media y sobre todo los 15 dólares con 68 centavos para activazo, líder del sector bancario que va impulsando también todos los activos de este sector. Y nos vamos con Holcim, ¿sí? Atención porque pronto se viene también una posible estructura para quien esté en este momento del video a quedarse un poquito más, ¿sí? Porque ahora vamos a compartir una que podría llegar a darse a nivel técnico. Si se activa, estamos hablando de un triángulo alcista, como lo ven en Holcim, sin antes irnos para atrás, de donde veníamos de subidas espectaculares de Holcim, es verdad. Acá también, llegado a máximo de los 1832, activo muy alcista, muy alcista, pero que, bueno, en algún momento estas correcciones no vienen para nada mal en bolsa. Fíjense hasta dónde llegó esa corrección, luego de haber llegado a máximas correcciones de un 47, casi 48% a las zonas de la media, mantiene la media, mantiene mínimos crecientes de una manera espectacular, fíjense, y mantiene sobre todo niveles de soporte dinámico y la media. La media es un soportazo ahora que tenemos que mantener, 1.015 pesos y los 884, que es el 61,8 de este último tramo alcista, también con un claro soporte en el precio que no tenemos que perder en Holcim. Y atención, porque en caso de romper máximos entre mínimos, tenemos un triángulo alcista que podríamos activar como patrón técnico que nos llevaría a buscar al menos los 1.673 pesos y sobre todo el riesgo acá bastante más controlado porque tenemos la media, ¿sí? Que no deberíamos quebrar, el mínimo creciente anterior de los 9,61
y en definitiva el soportazo de corto medio plazo, los 884 pesos para Holcim, que en caso de quebrarse, bueno, recién ahí se complicarían un poquito más las cosas. No es el caso, inclusive veremos a ver si activa este triángulo alcista con un objetivo alcista en caso de quebrar, de quebrar la parte alta, ¿sí? Y darnos ese objetivo para, bueno, ya tener un poquito el riesgo más controlado, un timing técnico interesante después de correcciones para seguir con una tendencia que por el momento parecería que es la que tendería a seguir a continuar, ¿sí? Repito, si la media sostiene el precio y los 884 también son soportes en un futuro para Holcim. Así que dicho esto, vamos con indicadores. Indicadores también me gustan y mucho. Fíjense, el estocástico, el oscilador estocástico en 40, dando compra con mucho espacio a niveles de sobrecompra, y en 60 sí el RSI está un poquito más sobreexigido, pero también me encanta, y sobre todo el MACD, que estaría dando cruce, ¿sí? Estaría dando cruce ahora en este momento por arriba de cero. Los tres indicadores, ¿sí? Buena perspectiva para Holcim. Buen timing técnico, acá sí se puede gestionar el riesgo un poquito más claro para un activo que viene fuerte, que viene alcista, y que al menos los niveles de soporte clave los mantuvo espectacular, sobre todo, particularmente, los niveles de la zona de la media de 200. Y atención, porque acá llegamos a, creo que es el activo, uno de los activos que en dólares no pudo arrancar, ¿sí? Y que al menos el precio nos va acompañando a lo que podría llegar a ocurrir, ¿sí? Quizá próximas semanas, próximas sesiones, no lo sabemos por la volatilidad que tiene nuestro mercado argentino, pero un activo que mantiene los máximos y mínimos, los mínimos crecientes, perdón, no los máximos, ¿sí? Es importantísimo quebrar los 8,33, pero atención, porque más allá de tener todas estas resistencias, ni siquiera nos acercamos acá en Loma a intentar cerrar el hueco de las PASO, que va por los 11,45 centavos de dólar recién, ¿sí? Recién vamos por los 7,19, mucho espacio hacia esos niveles de resistencia. Pero ¿qué pasaría ahora en caso de quebrar máximos entre mínimos? Que técnicamente lo quebró, fíjense, lo quebró en estas sesiones, rompimos los niveles de los 7,45, activamos un triple suelo por análisis técnico, objetivo activado por análisis técnico hacia los 9,47, que lo va a tener, ¿sí? Lo va a tener activado al menos hasta que no lo anule, que lo anularía únicamente en caso de romper los 5,49 centavos de dólar. Así que veremos si lo va cumpliendo. Ya lo activó, ¿sí? Ahora sí intentó testear nuevamente la media para ver si puede ir a atacar los 7,88 y ya, bueno, una vez quebrado los 8,33, estar cerca del objetivo alcista y de cerrar el hueco de las PASO de una vez por todas, después de esta gran lateralización, posiblemente para seguir subiendo. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero ya con un triple suelo clarísimo, rango de consolidación activado al alza y un timing técnico muy, pero muy bueno para Loma, ¿sí? Soportazo, repito, en los 5,49. Debajo de eso solamente tenemos los 4,13 y sobre todo los 3,10. Ahí se pondría un poquito más complicada la situación para Loma. No ese es el caso actualmente, porque tenemos el objetivo alcista activado, que repito, veremos si lo logra cumplir. 8,33 también, y la zona de niveles de intentar cerrar el hueco de las PASO con máximos lejísimos, todavía máximos de toda su historia, también con bastante espacio para intentar atacar el precio actual. Todos los principales indicadores tampoco en una clara zona de sobrecompra. Fíjense, el estocástico en 43 dando compra. Un MACD que, bueno, no termina de dar tampoco, dio cruce alcista, pero está bastante errático, por arriba de cero todavía, pero interesante la señal. Y el RSI que tampoco está sobrecomprado. Así que acá los tres indicadores también bastante interesantes, más cerca de sobreventa que de sobrecompra, también con posible espacio para intentar de mínima ir a cumplir el objetivo, ¿sí? Que era el que sobre todo tenía para compartirles. Así que el que llegó hasta acá, al menos se llevó Loma, ¿sí? Interesante, timing técnico interesante, lo que está haciendo a nivel precio, así que a ir siguiéndolo por ese lado. Y nos vamos con Mirgor, otro activazo. Y otro activo también muy, pero muy interesante, que tuvo alguna corrección el último mes bastante interesante, o los últimos meses, mejor dicho, desde inicios de este año precisamente. Activo con una tendencia alcista también espectacular. Activo que puede estar lateral bajista en pesos también por un largo tiempo, cuando hay momentos también complejos, pero que después sí logra al menos retomar un poco las tendencias alcistas. En este caso,
desde los 17.196 pesos fuimos literalmente a testear, a buscar la zona de la media, casi aproximadamente un 40% de corrección, y de ahí ahora sí está yendo a atacar. A día viernes rompimos el máximo decreciente anterior, así que probablemente también el timing técnico acá es muy bueno, ¿sí? Nos queda poquito, es verdad, poquito margen para volver a máximos, pero parece ser solamente una corrección para seguir al alza. La media es claro soporte en los 11.312, mínimos crecientes y particularmente niveles FIBO de todo este último tramo alcista en los 9.418 para Mirgor, para este activo que después de una corrección parecería que vuelve a intentar ahora sí, quebrando máximos decrecientes anteriores y esta resistencia en los 14.640 a atacar máximos nuevamente de toda su historia. Todos los principales indicadores un poquito más sobrecomprados, es verdad, el estocástico en niveles de 71 en compra, el RSI en 64 y lo que tiene que ver con un MACD ya en compra por arriba de cero, con un activo que todavía tiene una fortaleza brutal, espectacular. Por eso, realmente un poco sorprendido también de algunos comentarios, repito, que manifestaban que la bolsa argentina estaba cayendo. Correcciones, no rompimos nunca mínimos anteriores, ¿sí? Fíjense, la gran mayoría de activos también en pesos, ¿sí? Vimos en dólares cómo venimos con las correcciones. Ningún activo argentino, ¿sí? Tiene soportes relevantes quebrados al día de la fecha, ni en pesos ni en dólares, así que un poquito lo que estamos mostrando en el gráfico es mantener la calma, ¿sí? No dejarnos guiar por la parte emocional, sino ser técnicos, ser fríos. Si tenemos que cerrar la comitente un par de semanas y abrir solamente el gráfico, hagámoslo. Sí, creo que también sirve como buen ejercicio práctico, sobre todo para quien esté recién arrancando en este mundo. Y dicho esto, seguimos con la parte de las energéticas, ¿sí? Con, bueno, Pampa, claro canal de Pampa que todavía lo mantiene al alza. Nos queda la parte inferior del canal, bastante lejos, ahí cerquita de primer nivel FIBO, 38.2. Y ahora sí, Pampa tuvo alguna corrección un poco más clara, pero bueno, fíjense, intacto los mínimos crecientes anteriores, intacto también niveles FIBO, 25.7 acá. Lo único, ¿sí?, que quizá da un poco a pensar es que no está pudiendo cerrar el hueco bajista, que dejó en los 46,95. Fíjense, lo rechazó varias veces. Y la zona de la media, de tanto ir a atacarla, habrá que ver si es capaz de mantenerla como soporte dinámico. En los 42,27 son los niveles que nos encontramos ahora en la actualidad. No deberíamos perderlo y sobre todo, en caso de que eso ocurra, no deberíamos perder el gap alcista en los 37,88 centavos dólar y tampoco quebrar el canal a la baja, ¿sí?, en los 35,20 para Pampa Energía. Seguimos con una tendencia muy fuerte, pero acá sí el riesgo está en perder la media, en cerrar el gap alcista y sobre todo perder algún mínimo anterior, el mínimo creciente anterior en los 33 dólares aproximadamente, y acercarnos sí al 61.8, 25,27, que de perder esos niveles quizás empezaría a perjudicar un poquito esta clara tendencia alcista que venimos teniendo de medio plazo. Y acá sí, los 72 dólares todavía tenemos bastante espacio, pero fíjense, a comparación de Denor, a comparación de Cepu, Pampa con un pasito ya más adelantado. Así que bueno, veremos si es capaz de corregir un poco más sin perder zonas de mínimos anteriores, sobre todo los 25,27, la base del canal, y ver qué pasa con la media próximas semanas, sí, para Pampa. Claro, mantener, y en caso de que, bueno, quien no la tenga, entendiendo todo lo que ya venimos subiendo, el timing técnico mejora de quebrar el máximo decreciente, 48.14, cerrar el gap bajista y seguir, sí, al alza, porque todavía podríamos tener recorrido si sigue la tendencia todavía sigue siendo muy alcista, también en las energéticas, pese a estas pequeñas correcciones que tuvimos estas últimas semanas, último mes, y lo que tiene que ver principalmente con indicadores bastante purgados, estocástico en compra, MACD, sí, que también está queriendo ahí dar cruce, y un RSI en 50, también para Pampa Energía, que le cuesta ese gap, pero vamos a ver qué es lo que va ocurriendo, ¿sí?, un poquito más adelante. Y seguimos con bancos, la última del sector bancario, Banco súper bien, que esta sí con un poquito más de volatilidad que Galicia. Esto lo venimos siempre, lo repetimos siempre en el canal. Era la que estaba un poquito más atrasada y es la que está un poco más atrasada, aunque los bancos están yendo casi la gran mayoría a la par, y ya con esta reversión, una sucesión de, bueno, algo que es indiscutible también, una sucesión de máximos y mínimos crecientes también para la gran mayoría del sector bancario, mínimos, fíjense, y máximos cada vez más altos, ¿sí? La sucesión ya empezó a ser de esta forma, no desde ahora, sino aproximadamente desde
julio del año 2022, hace casi 2 años, y ahora sí, súper bien interesante lo que está intentando hacer, llegar a cerrar el hueco de las PASO, que pasa por los 6,85 del 2019, lejos, nos quedaban ya los precios en esos momentos, ahora estamos cerquita, incluso con la media ascendente, muy buena fortaleza en el precio en cuanto a tendencia, y soportes en los 3,93 y en niveles FIBO del último tramo alcista en los 3,19 para el 61,8 de Grupo Superbiel, que no le vendría mal quizá algún descanso, una corrección para seguir con estas subidas y bueno, después venir a atacar si hay alguna resistencia un poco más interesante, los $9, los 11,63, bueno, todos los máximos decrecientes que va teniendo hacia la zona de máximos recién en los $33,60, que están lejísimos. Estamos hablando de que hoy Grupo Superbiel está en $6, así que fíjense si no habría espacio o lugar para que los bancos sigan subiendo, sobre todo a nivel técnico. Hay que ir siguiendo lo que va pasando a nivel técnico y también lo que haga Galicia va a ser gran parte de lo que probablemente vaya siguiendo Superbiel y todo el sector bancario. Principales indicadores en compra, sí, el estocástico con espacio todavía sobre compra, lo mismo que el RSI. Un MACD que está queriendo dar compra también para este activo que, tendencia alcista, bancos que la verdad que no se inmutan y que lo vienen haciendo espectacular, sin caídas, acá sí, sino correcciones para seguir al alza. Y seguimos con Telecom que linda consolidación la que está teniendo Telecom, activo que también viene de una subida espectacular. Yo creo que este también sí se justifica que en algún momento tenga estos descansos como los que está teniendo Telecom, es decir, descansos hacia niveles de casi la media que ahora está un poquito más plana, en los 1.309 pesos. Fíjense, doble zona de, clara zona de suelo, que está marcando los 1.309,75 centavos. Y ahora sí, tiene que ser capaz, o realmente ya está pasando eso prácticamente, de quebrar estos máximos decrecientes. Está pasando en el corto plazo, fíjense, el día viernes. Así que interesantísimo porque de llegar a máximos, más allá de que podríamos decir que el timing técnico de romper máximos no es bueno, nos activaría así un triple suelo, ¿sí? Esto recién de quebrar máximos entre mínimos para poder proyectar al menos un posible objetivo alcista hacia los 3.042 pesos. Veremos si eso va ocurriendo, todavía no lo tenemos activado, pero tenemos quiebra directriz, aguante esta triple zona de soporte que justo pasa por donde pasa hoy la media, como el soporte más importante, 1.309 pesos, y sobre todo no cerrar el gap alcista en los 9,29 y en los 1.039, el 61,8 de este último tramo alcista para Telecom. Buena perspectiva después de correcciones, tendencia alcista que todavía se mantiene impecable, sí, con la media como soporte y todos los principales indicadores, particularmente el RSI, es verdad, ahí cerquita de la zona de sobrecompra, pero el estocástico con espacio y el MACD también dando, fíjense, compra, casi poniéndose por arriba de la zona de cero, así que Telecom también haciéndolo bastante bien, digo bastante bien después de esta corrección, parecería para seguir al alza, vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo si mantiene la media, niveles FIBO, y no cierra el gap alcista que nos dejó en la sesión del 16 de noviembre del año pasado para este activo. Y nos vamos con TGN, ¿sí? Transportadora de gas del norte, que también ha tenido unas semanas, en realidad todo este sector, un poquito más correctivas, ¿sí? Correctivas o laterales, mejor dicho, una forma de decir, porque bueno, la tendencia es la que es, la tendencia manda, tendencia muy fuerte, muy alcista. Es verdad que tuvimos correcciones casi a nivel 50 FIBO de su último tramo alcista que tuvo TGN y ahora es verdad que está intentando ir a atacar los máximos decrecientes que nos dejó desde sus máximos, desde niveles de los 2.574 pesos. Está en ello, ¿sí? Está en eso, y sobre todo es importante no perder el mínimo creciente anterior, ¿sí? De la última corrección en 1.496 y los 1.516 por donde pasa la zona de la media, junto con los 1.166, nivel FIBO 61.8, de todo el último gran tramo alcista de TGN, que sigue alcista, pese a correcciones, sigue muy alcista porque marca máximos y mínimos crecientes, y no hay que ponerse en contra de la tendencia, así que la tendencia manda, la tendencia sigue siendo muy fuerte, y es verdad, el timing técnico acá es malo, estamos a un pasito de máximos, pero es un claro mantener para quien la tenga, mientras no pierda estos niveles o no cierre el hueco alcista en los 7,72 para TGN. Principales indicadores espectaculares, acá sí, bastante purgados el estocástico en compra, saliendo de la zona de sobreventa, RSI en 61 y queriendo dar cruce alcista también el MACD. Así que TGN haciéndolo muy bien, pese a no tener un buen timing técnico, esa es la realidad.
pero tendencia muy fuerte y muy alcista por el momento. Y nos vamos con TGSur, esta es una joyita, a ver, denme un segundito, vamos a actualizar el RSI. Digo una joyita porque fíjense las subidas brutales que tuvo estas semanas. Esta sí me sorprendió un poco porque venía bastante más atrasada que Cepu, venía más atrasada que Denor. Bueno, TGSur tuvo, sí, estas últimas semanas un rally muy fuerte. Sí, la zona de la media, soportazo ahora en los 13,48, mínimos crecientes y el gran gap, el gran hueco alcista que dejó en los 10,67, que bueno, ahora es seguir la tendencia. Es verdad que el timing técnico acá empeora un poco porque estamos bastante más cerca de máximos. Recordamos allá en su momento cuando hablábamos de esta directriz, hablábamos de cuando quebrábamos la media, allá por, bueno, casi fines de 2022, ¿sí? Cuando la media empezaba a hacer soporte, sacando este suelo que lo tuvimos claro, que lo termina de cumplir por análisis técnico y nunca lo anuló. Y ahora, ¿qué es lo que tendría que pasar? Bueno, no perder niveles FIBO de todo este último tramo alcista. Repito, 9,93, no perder la media en los 13,48 y el hueco bajista, hueco alcista en los 10,75 centavos de dólar, que mientras no pase eso, ni perder los 9,94, estaríamos con una tendencia fuertísima, tendencia alcista, y habrá que ver si podemos ir a atacar primero el último máximo que dejamos en los 19,97 centavos de dólar para pensar, ¿sí? Ya en máximos de toda su historia, 23,22. Veremos si llega antes que Pampa. También es algo que me llamó bastante la atención del sector. Pero ahí tenemos a TGSur intentando liderar incluso este sector. Y bueno, con una tendencia fuertísima, muy vertical. Así que atención con esto, atención con quien esté afuera. Se podría mantener o se podría entrar, pero teniendo en cuenta siempre cómo gestionamos el riesgo, ¿sí? Ahí está la diferencia entre tener un momentum o una fuerza del precio espectacular, fuerte, cerca de máximos, lo que no quita de que es buen momento para poder ingresar. Por nuestra forma de controlar el riesgo, cada cual tendrá su sistema. Nosotros aconsejamos no entrar tan lejos de soportes porque no sabemos qué va a ser el precio, no sabemos si va a volver a atacar máximos, no sabemos si mañana, si el mercado empieza a caer y acompañan estos activos también, así que a tener siempre en cuenta dónde ponemos nuestro límite de pérdida cuando entramos en cada una de las operaciones, no solamente cuánto beneficio podemos sacar, ¿sí? Ver siempre las dos caras de la moneda en cada una de nuestras operaciones, todos los principales indicadores sobrevendidos casi, el estocástico dando compra, MACD en venta todavía y el RSI en 58 por arriba de 50, así que TGSur también haciéndolo muy, pero muy bien. Y nos vamos con Transener, llegando al tramo final de los activos de este video. Así que, bueno, veremos si no nos vuelven a interrumpir. Estamos ahí de domingo y, bueno, tenemos a la familia acá dando vueltas también. Transener, muy similar a, bueno, gran parte del sector de energía, muy fuerte, muy alcista, pese a esta corrección con mucha volatilidad a segundo nivel Fibonacci en 50% a los 8,64, casi llegando a la media, no pudimos testear la zona de la media, pero vuelta otra vez a intentar atacar máximos, timing técnico no muy bueno, pero una tendencia que sigue al alza, se podría mantener sin problemas este activo, la media como soporte en 9,14 y sobre todo niveles FIBO en 702,48 para un activo que sigue fuerte, que sigue muy alcista, que la tendencia acompañe y que también, repito, no vendría mal quizá alguna corrección o consolidación como la que ya tuvimos en el pasado para después tener otro tramo de subida. Venimos de subidas muy fuertes en este sector, así que en algún momento quizá también en gráfico en pesos tengamos que, purgar un poco todo este exceso de subida que venimos teniendo no hace meses, sino hace 2 o 3 años para atrás, así que vamos a ver qué es lo que va pasando. Estamos en la parte buena del ciclo energético, o al menos a la mitad, o no sabemos si a la mitad o al final, pero estamos en un muy buen momento de las energéticas, hace ya bastante, ¿sí? Y bueno, los bancos también acompañando ahora, en este momento, todos los principales indicadores purgados acá sí, estocástico sobre todo saliendo de sobreventa, buena indicación esta, ¿sí? A nivel de compra, y todo lo que tiene que ver con, no es que ustedes tienen que comprar, digo, a señal de lo que refiere a este estocástico, saliendo de la parte de sobreventa, buena señal para la incorporación del activo por indicadores, RSI en la zona de 59 y un MACD que, bueno, habrá que ver si vuelve a dar cruce un poquito más atrasado este indicador, pero la verdad que Transener ahí cerquita, otra vez de máximos, y la verdad que muy, pero muy bien en cuanto a tendencia, pese a estas últimas correcciones que tuvimos cerca de máximos. Acá volvemos a repetir que estábamos también muy cerca de máximos, con un descanso que creo que era bastante
razonable que esté ocurriendo. Y nos vamos con Ternium, considerar que acá también este sector, el sector industrial, fue el que más le está costando, pero bueno, creo que es un que le cueste razonable, ¿sí? Después de todo este terrible tramo alcista que tuvimos, una tendencia que todavía es muy fuerte, que es muy alcista y que hay veces, hay momentos de mercado en los cuales estos sectores también suelen estar de esta manera, consolidando, corrigiendo, lateralizando y nunca pierden mínimos de años anteriores, es decir, que la tendencia originaria de estos activos, también en pesos, suele ser muy alcista de muy largo plazo, sobre todo de este sector, el menos cíclico obviamente de nuestra bolsa, pero fíjense que podemos estar gran tiempo sin hacer nada o con una tendencia lateral bajista, como ya ocurrió en 2018, hasta casi fines del 2019, acá un año y medio casi, le costó a Ternium volver a esos máximos anteriores, solamente recuperar esos niveles, ¿sí? Y acá podríamos llegar a estar en un momento similar, no lo sabemos, ¿sí? Lo cierto es que estamos marcando una sucesión de máximos decrecientes, ¿sí? Habíamos activado un triángulo al alza, con objetivo que todavía no lo anuló, estuvo ahí cerquita de romper el mínimo de la base del triángulo en los 6,73, que bueno, de casualidad es la media, fíjense la media como soporte también actuando ahí en esas zonas, no deberíamos perderlo y bueno, consolidando también en consolidación, veremos si es capaz de también seguir y en algún momento si rompe máximos entre mínimos, también podríamos tener un doble suelo, vamos a ver qué es lo que pasa, estamos más cerca de la base, más cerca del soporte que, repito, para que no haya mayor deterioro, al menos a nivel temporario en siderar, no deberíamos perder una doble zona, los 7.43, por donde pasa hoy la media de 200, y la zona de soportazo, doble soporte de marzo del 2024 y noviembre del 2023, estamos hablando de los 600,80 pesos aproximadamente para siderar. También tenemos mínimos en los 4,71 después, o los 5,79 que son niveles Fibonacci de todo el último tramo alcista, doble o triple zona que no tendríamos que perder en siderar para que no haya una caída o una corrección un poco mayor, quizá, repito, algo parecido a esto, en caso de que entremos en algún periodo bajista, o quizá en forma de consolidación, como ya lo hemos tenido a fines del 2021 o, bueno, mediados del año 2022 también. Ahora sí un poquito más correctivo y quizá, atención, porque no es cuando están máximos, sino quizá ahora, empezar a pensar en estos, tanto en el lugar como en considerar como buenas opciones para quien no tenga estos activos en cartera, si empiezan a mejorar y mantienen estos soportes que estamos viendo en pantalla, estocástico, RSI y el MACD, la verdad que bastante purgados el RSI y el estocástico, dando compra el estocástico ahí bastante lejos de sobrecompra, lo mismo el RSI, así que también muy interesantes los por indicadores, ¿sí? Así que dicho esto, vamos con Valo. Seguimos ahora casi sí ya finalizando. Fíjense, Valo, banco de valores también, acá con, bueno, máximos decrecientes y, bueno, unos mínimos también crecientes que bastante lateral el comportamiento también de Valo, pero sin perder soportes claves, sobre todo el gran gap alcista que dejó en niveles de los 124 pesos, ¿sí? Y sin perder la media sigue actuando como un soportazo en niveles de los 197 pesos, tendencia que sigue al alza, vamos a ver si es capaz de mantenerla Valo, y sobre todo lo que tiene que ver con quizá alguna consolidación un poquito más larga, ¿sí? Habíamos hablado en Valo, y esto como reflexión también de lo que hemos visto anteriormente en el año 2020, mediados del 2020, en donde, bueno, fíjense, todo este tramo lateral que tuvimos, mínimos crecientes, es verdad, nunca perdimos mínimos anteriores, pero fíjense, nunca era capaz de superar una zona de resistencia hasta que fue capaz de quebrarlo, pero todo este momento fue un momento de descanso, ¿sí? Quizá no en forma de caída fuerte, sino de consolidación para seguir después con una tendencia muy fuerte, muy alcista, que es la que mantiene todavía Valo, Banco de Valores, 197 pesos, repito, la gran zona de la media de 200 y el gran gap alcista en los 122 con 33 aproximadamente y 160 pesos, el 61.8 del último tramo alcista de Valo. Indicadores, sí, acá sí un poquito más cerca de sobrecompra, el estocástico sobre todo, hay espacio para seguir subiendo, pero hay un poquito más cerca de niveles de 80. RSI en 57 sí, el RSI con un poco más de espacio. Y un MACD que, bueno, acá sí, no dio cruce bajista y todavía está por arriba de cero en compra,
veremos qué es lo que va pasando, pero consolidación parecería para seguir subiendo al alza, sin síntomas de debilidad por el momento para Banco de Valores. Y vamos con YPF, llegamos casi a las últimas 4, una más que pidieron también por el canal, así que la vamos a estar compartiendo con ustedes, una del panel general puntualmente, y nos vamos con YPF, ¿sí? YPF que sigue con una tendencia muy fuerte, muy alcista, no se modificó absolutamente nada, de corto a medio plazo seguimos con una tendencia claramente al alza del sector. Bueno, YPF acompañando, hombro, cabeza, hombro invertido, ya cumplido con objetivo, justo había venido a corregir a niveles FIBO de los $9, 9,91 aproximadamente, y dejando en ese momento, gran gap alcista, ruptura en la media de ahí es soporte dinámico, todavía lo sigue siendo en los $16 y, bueno, niveles Fibonacci de todo este último tramo alcista, 14,64 y los $9,65 también, doble zona que no tendría que perder YPF. Por el camino queda muchísima resistencia, sobre todo los $26,76 o, ¿sí? Volvemos un poco a el gráfico semanal, ya cerrado el gap de las PASO, pero bueno, con los 26,76 por el camino, los $40,38, 55,79, $70 máximos de toda su historia, recién para YPF, que bueno, queda lejísimos, esa es la realidad, queda lejos, todavía el máximo de toda la historia de YPF. Por el momento venimos bien, cerramos hueco de las PASO, rompimos máximos decrecientes de años anteriores, particularmente del año de fines del 2019. Ahora, para seguir este gran rally alcista, por el momento lo mantenemos. Indicadores interesantes también purgados y, bueno, dando compra al estocástico saliendo de sobreventa. RSI recién por arriba de 50 en la zona de 61. Y un MACD queriendo dar cruce alcista. Indicadores también muy interesantes después de esta última, no diría corrección, de algunas sesiones un poquito más bajistas. Una semana un poco más bajista para purgar indicadores y seguir esta tendencia fuerte, al menos por el momento, mientras mantengamos la media y niveles FIBO también para YPF. Y Tenaris, con IRSA primero, vamos con IRSA, las últimas 4. Sigamos con IRSA primero, sector inmobiliario. Este venía un poquito más retrasado, es verdad, pero la noticia muy positiva para este activo es haber cerrado un poco de las PASO. Eso, bueno, eso ocurrió hace poquito, cuando rompimos los 9,46. Ahora estaría intentando atacar ese máximo de julio del año 2019, en los 10,64. De quebrar esos niveles, bueno, tenemos recién resistencias en los 12,85, niveles de los 14,84 y, bueno, después tendríamos que ir a buscar otras resistencias bastante más por arriba de esos niveles. Soporte en la media ascendente, $8, 7,34 el primer nivel FIBO en los 5,53. Muy fuerte la tendencia, la media actuando de soporte, fíjense. Este hueco alcista también en los 6,56, una clara zona de soporte también, independientemente del 61,8 y la media que ahora sí actuando como un soporte bastante claro. Repito, mucho por el camino, todavía para IRSA, $30 con 0,1 centavo. El timing técnico no me disgusta, no es tampoco tan malo, pero bueno, ya arrancamos acá la tendencia de reversión de un ciclo muy malo a un ciclo en dólares que ya no arrancó a revertirse ahora, sino que ya está, sí, al menos, sí, marcando máximos y mínimos crecientes hace bastante, también de mediados del año 2020, pero con mucho camino también por posiblemente recorrer para IRSA, con esta zona de soportes mientras mantenga máximos y mínimos crecientes, la media y niveles FIBO como estamos marcando, todos los principales indicadores con inclusive un poquito más de espacio, el RSI, el estocástico hacia niveles de sobrecompra también para IRSA, y nos vamos con Tenaris y Telecom en dólares, que Tenaris sí tuvo una novedad un poco más floja, sí, a día viernes, porque bueno, tuvimos una pequeña debilidad a nivel técnico, la tendencia sigue siendo alcista de corto medio plazo, pero atención porque independientemente del gran gap que nos había dejado en febrero de este año, ¿sí? Gap alcista, fíjense lo que ha pasado el día viernes, ¿sí? Sesión bajista, sesión con volumen, ¿sí? Negociado y con, bueno, un gran gap bajista que lo habíamos marcado, pero bueno, no figuraba en el gráfico, lo vamos a volver a marcar. Gap bajista, testeo a la media, es verdad que salvamos la media al menos el día viernes, pero ahora sí dejándonos alguna resistencia ahí por esos niveles, que hay que ver si es capaz de ir a cerrar ahora. Estamos hablando de niveles de los $37 aproximadamente para Tenaris,
la media como soportazo y sobre todo el gran gap alcista en los 32,58 centavos de dólar, mínimos crecientes en 31 y bueno, niveles FIBO en caso de perder la media, que ya habría que ver si es capaz de mantener todos los mínimos crecientes, los 28,66 y sobre todo los 21,17 son niveles FIBO de todo este último tramo alcista de largo plazo para Tenaris. No debería perderlos, es verdad que no me gustó, no está bien esta indicación a nivel técnico, indica debilidad. Lo bueno es no haber perdido la media, es verdad, sí, pero bueno, gran hueco bajista, veremos si trae un poco más de corrección, hacia cuándo y sobre todo si perdemos la media, si rápidamente podemos volver a recuperar sin perder mínimos crecientes y sobre todo los 21,17 para quien tenga este activo en cartera, sobre todo porque era un activo que había empezado a revertir su tendencia, pero bastante cíclico, fíjense, tiene ciclos buenos, pero momentos en los cuales se le complica bastante, ¿sí? Sobre todo a este activo en puntual. $75 fue lo que llegó a valer o a cotizar en el año 2008. Nunca llegó a cotizar nuevamente $75. Recién estamos en los 34,61, pero veremos si es capaz de, sobre todo por habernos frenado en la resistencia de junio del 2018 en los $40,74. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por encima incluso nos quedan casi los $50, que es toda esta zona. Fíjense, toda esta zona también de soporte, de resistencia. También una zona relevante para el precio en Tenaris. Vamos a ver qué es lo que pasa a nivel técnico, sobre todo por el gap que nos deja a cierre de la rueda de viernes. Y bueno, indicadores por el suelo, por este gap que dejó. RSI en 12, totalmente sobrevendido, estocástico lo mismo. Y un MACD que sigue dando venta por debajo de cero todavía. A seguir Tenaris, sobre todo quien la tenga en cartera, a poder ajustar quizá algún stop y entender dónde está al menos el stop que tenga cada uno. ¿Sí? Y nos vamos con Telecom y cerramos con Autopistas del Sol, que lo habían pedido, ¿sí? Del panel general. Telecom que mantiene, por el momento, máximos y mínimos crecientes de corto plazo. ¿Sí? Habíamos hablado de que estamos en la parte de intentar revertir un ciclo muy malo para Telecom en dólares, para el ADR de Telecom Argentina, Sociedad Anónima en dólares. $38 es lo que llegó a cotizar en máximos de toda su historia. Enero del año 2018. Hoy cotiza $7,99, casi 8. Y bueno, es verdad que nos apoyamos en la media. Parecería estar queriendo ahora ¿sí? Generar alguna especie de triángulo, ¿sí? de triángulo. Veremos si es capaz de activarlo, por dónde, ¿sí? Vamos a ver si es capaz de activar este triángulo en algún momento, para qué lado lo hace, y sobre todo la media, a ver si es capaz de mantenerla. Acá tuvo un retesteo a niveles de la media, porque de perder la media, nos queda el gap alcista que dejó en los 5,37 y una tendencia de fondo que todavía sigue siendo muy bajista, pese a este intento de reversión. Sí, acá teníamos la ruptura en Telecom, pero que, bueno, veremos si ahora es capaz de empezar nuevamente a escalar, a tener un ciclo bueno, que eso pasaría de romper los 8,88 e ir a buscar los máximos decrecientes que dejó ya años anteriores. Estamos hablando de enero del 2020 en los 9,35, los 10,97 y tenemos el gap, el cierre para intentar cerrar el hueco de las PASO en los 12,65 recién, ¿sí? Queda bastante lejos. Pero bueno, por algo se empieza y habrá que ver que no tenga algún deterioro a nivel técnico, quizá en lo sucesivo. Indicadores con bastante espacio, incluso para zonas de sobrecompra. 47 ya dando curso alcista y niveles del 65, también el RSI para Telecom. Y nos vamos con Autopistas del Sol, ¿sí? Que la habían pedido en el chat de Telegram, ¿sí? La habían pedido, o no me acuerdo si fue en el chat de Telegram, no me acuerdo, perdón, la persona que lo pidió tampoco, pero la anoté, la tenía anotada para poder verla. Si está en el comentario, si está en el chat, la persona que la pidió, bueno, bienvenido a dejar el comentario para saber quién lo pidió. Y bueno, qué decir de este activo, que no hayamos dicho antes también, porque la hemos analizado hace mucho tiempo, Autopista del Sol, tendencia muy fuerte y muy alcista, cerca de máximos. Timing técnico es muy malo, acá es verdad, pero no hay síntoma de deterioro, no hay, deterioro a nivel técnico en modo alguno. Inclusive tenemos una tendencia muy fuerte, muy alcista, que nos deja al menos los soportes más importantes en la media, en 1862, niveles Fibonacci, en donde tuvimos un pequeño retroceso, luego de la última subida en los 2111 pesos y los 1440 del 61.8, junto con el gap de los 1052, donde también nos dejaba ahí cerquita un doble suelo que lo cumplió y bueno, a seguir subiendo.
a un pasito de máximos. Es un claro mantener para quien la tenga en cartera, quien no, bueno, esperar caídas, esperar quizá. Tuvimos la pandemia de por medio, acá cerquita, pero era un activo que venía cayendo desde noviembre del 2018 en su momento, nunca quebró una directriz y fíjense la zona de la media, cómo era resistencia, si vamos a hacer un zoom y con esto ya vamos cerrando, para repetirles, sí que independientemente de que estén viendo quizá otros gráficos en dólares, que lo vean quizá un poco más cíclico a nivel dólar, los gráficos en pesos también caen, no suben todo el tiempo en pesos, ¿sí? Así que acostumbrarse también a esto. Caídas bastante fuertes y la media actuando como resistencia hasta que la quebramos al alza. Y cuando digo mucho tiempo estoy hablando desde marcar máximos y mínimos decrecientes desde noviembre del 2018, ¿sí? Cuando en ese momento ya veníamos también sin timing técnico, fíjense lo que eran las subidas previas, sin descanso. Acá tuvimos un descanso para después tener una caída dura y otra vez este tramo muy vertical que, viéndolo en perspectiva, que siempre aconsejo ver los gráficos en perspectiva, ver de dónde venimos, cuánto subimos, da vértigo ya dónde venimos, pero bueno, así todo, todavía tenemos una tendencia muy fuerte, se podría mantener este activo para incorporarlo o no, o sea, claramente esperar alguna corrección, tener un timing técnico un poquito más claro para poder gestionar el riesgo y todos los principales indicadores acá sí, intentando dar, bueno, un poquito más de caída para llegar a sobreventa del estocástico y el RSI en 47 particularmente. Así que, dicho esto, gracias por haber estado nuevamente en el directo, bueno, en el directo no, en el nuevo video del Merval, sí que vamos a estar dejándoles seguramente por el canal. Comenten, sí, a ver cuáles de los activos tienen en cartera, qué sector tienen en cartera actualmente, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa estamos también compartiendo en el grupo de Telegram. Iremos publicando entre mañana y pasado, sí, el directo. El directo, la tengo con los directos, ya iremos retomando los directos. Iremos retomando los videos de mercado internacional con la presentación de resultados de toda esta semana, más alguna cosita más, sí, para arrancar la semana. Seguramente mañana o pasado, sí, que nos vamos a estar publicando a inicios de semana. Así que bueno, muchas gracias. El Merval tenía prioridad. Muchas gracias por haber estado ahí. Arranquen una excelente semana y nos vamos viendo seguramente en el próximo video y compartiendo por el Telegram, ¿sí? Que, bueno, no se olviden de comentar, de compartir. Me gusta siempre leerlos, me gusta saber que están del otro lado y, bueno, ir acompañándonos también juntos en el mercado semana a semana como hacemos siempre en esta gran comunidad. Así que muchas gracias por estar del otro lado, que arranquen una excelente semana y, bueno, desde acá los saludo como siempre. Sí, nos vemos en el próximo video y nos vamos hablando en Telegram. Chau, chau.